Tal como están, estoy muy emocionado porque estamos ya a 4 días solamente del Congreso Transforma tu Entorno 2013. Ha sido muy emocionante estar en estos 23 días, hoy ya 24 días de devocional, y ha sido increíble estudiar la palabra y ver cómo en la palabra está todo lo que necesitamos para realmente avanzar hacia la transformación que Dios quiere hacer primeramente en nosotros y después también en todo el mundo. Empezando, como vimos desde el principio, desde Jerusalén, después Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy es tiempo de que seamos activados, hoy es tiempo de que seamos gente que realmente trastorne la tierra, como lo vimos en otro capítulo de Hechos, que empecemos a transformar nuestro entorno. Y estamos estudiando precisamente cómo Pablo es uno de esos hombres que han estremecido la tierra. En donde quiera que estaba Pablo predicaba de la palabra de Dios, en donde quiera que estaba Pablo estaba hablando de Jesucristo, daba testimonio, cumplía el mandamiento, sean testigos, como decía Hechos 1:8. Pablo estaba cumpliendo con este mandamiento, ya ha pasado, como hemos visto, por cárceles, ya ha pasado por apedreadas, por azotes. En esta ocasión el Señor decide librarlo y está resguardado en el pretorio de Herodes, como nos quedamos el día de ayer, y va a empezar su defensa ante Félix, que era en ese tiempo una de las autoridades importantes en donde se movía Pablo. Entonces vamos a ver, dice que iba, el anterior había dicho Félix que lo iba a escuchar hasta que no, el tribuno más bien que lo iban a escuchar hasta que llegaran sus acusadores. Vamos a ver cómo empieza el 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces Félix era el gobernador y pasan 5 días de que viene la revuelta, de que Pablo es llevado a la fortaleza, al pretorio de Herodes, y entonces 5 días después vienen sus acusadores y vienen con un orador. Este punto es importante. Cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Este hombre era un orador tremendo, empieza de alguna manera dándole por su lado a Félix y después empieza a hacer algunas acusaciones falsas contra Pablo. Pero me llama mucho la atención y quiero que pongamos énfasis en la forma en que describen a Pablo. Primero, voy al versículo 5 de nuevo. Una plaga. Una plaga es mucho. Habla de cantidad de cosas que están eh, afectando, ¿no? Y aquí le están diciendo un hombre. Lo están viendo como plaga. ¿Te das cuenta de lo tremendo? Pero eso era Pablo, era una plaga de Jesucristo, estaba llenando el mundo de Jesús. Nosotros debemos ser una plaga, que la gente cuando nos vea diga: este hombre es una plaga porque lleva a Jesucristo por todos lados. Y después también le dicen: promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Lo de las ediciones, pues no promovía las ediciones, pero sí estaba hablando a todos los judíos y sí estaba en todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, que no es precisamente lo que estaba haciendo Pablo, pero sí era una cabeza importante en la obra de Jesucristo. Dice el 9 que los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Entonces él decía así y así, y los judíos decían sí, sí, cierto, así fue. Entonces dice el 10 que habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablara, este respondió. Vamos a ver ahora la respuesta de Pablo. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Hace una introducción muchísimo más sencilla. Entonces aquí termina la introducción y empieza el discurso en el 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud,
ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, a camino con mayúscula que habla de Jesucristo, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, a la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces la defensa de Pablo comienza diciendo, bueno, yo estuve en Jerusalén hace 12 días y estaba adorando, pero no estaba haciendo ninguna de las cosas que estos hombres dicen, ni siquiera estaba en público. Entonces él empieza su defensa de esta manera y después habla también de algo bien importante, una conciencia limpia. Dice 16, procuro siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Nosotros debemos procurar siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, mi querido amigo, mi querida amiga, porque es parte de la transformación del entorno, es nuestro testimonio. Que realmente nuestra conciencia puede estar limpia, que cuando estemos compareciendo ante gente que nos está acusando falsamente, no haya nada de lo cual ellos puedan agarrarse, porque nuestro testimonio está sin mancha delante de Dios y ante los hombres. 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas, y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, vuelve a especificar eso, y ellos debían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser de que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por ustedes. Esta es la defensa de Pablo, muy directa, muy concreta, y él habla entonces de la importancia de un testimonio limpio ante Dios y los hombres. Esto es importante que no olvidemos. Cuando a veces muchos cristianos dicen, no, es que yo estoy bien con Dios, pero se llevan mal con todo mundo. Nuestro testimonio debe de ser congruente con Dios y con los hombres. Entonces eso es bien importante que tengamos en cuenta, y Pablo lo tenía en cuenta y lo practicaba de esta manera. Después habla, bueno, si los que realmente están siendo afectados no están aquí acusándome, pues ellos deberían de venir y decir qué es lo que está pasando, ¿no? Dice el 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, vuelve a referirse a Jesucristo, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de su asunto. 23, y mandó al centurión que se custodiara a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiera a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Esto es bien increíble. Pablo está ahora una vez más de alguna manera en custodia, pero con la libertad de recibir visitas, con la libertad de que otra gente se acercara y pudiera estar de alguna manera cómodo en medio de su custodia. 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea, algo vio Félix en Pablo que él seguía escuchando, como a veces la gente no se convierte, pero dice, a ver, háblame más de ese Dios, háblame más de eso que tú me has contado, porque la palabra de Dios siempre, siempre va a ser algo que penetre a lo más profundo, y aun cuando a lo mejor no sepan de manera literal qué es lo que está pasando, el Espíritu Santo se empieza a mover cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. Entonces esto estaba pasando, estaba cumpliéndose la promesa que Dios le había hecho a Ananías de que Pablo iba a hablar a reyes, a judíos y a gentiles. Y entonces ahora está delante de gobernantes de nuevo, y entonces el gobernante queda con mucha intriga, entonces vuelve a llamarlo, vuelve a entender qué pasa, ¿no? Entonces dice que le oyó acerca de la fe en Jesucristo, dice el 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces Pablo, si le daban la oportunidad, pues él se iba con todo. Entonces ya se espantó Félix, le dijo, bueno, yo te llamo después. Pero dice también que era truco. 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Entonces, si el pretexto era como que quiero saber más de tu Dios y todo el asunto, pero también a ver si me das una mordidita por ahí para que te suelte. Esto es importante, mi amigo, mi amiga. Pablo se mantuvo allí, sin mordidas, sin corrupción, él aceptando lo que no era justo, pero por amor a Jesucristo, aceptando la condición en la que estaba para poder
llevar testimonio de Jesucristo a otras personas. Y dice que al cabo de 2 años, imagínense, lo tuvieron a Pablo 2 años y el sistema judicial de México, que a veces nos quejamos tanto, o de algunos países, es lento, pues este era lento, definitivamente el romano. Pasaron 2 años y Pablo seguía sin tener una respuesta a un problema tan sencillo, así es que no nos podemos quejar, ¿no? Pablo pasó por esto, así es que en el devocional de hoy también aprendemos que no debemos desesperar porque los propósitos de Dios se están cumpliendo en medio de la paciencia, en medio de estos momentos de dificultad en donde a lo mejor quisiéramos respuestas prontas, el Señor se va perfeccionando. Dice 27, al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo. Mi amigo, mi amiga, no importa lo que estés pasando en tu vida, no importa si te sientes preso en una prisión de incertidumbre, en una prisión de sentimientos, de emociones, no importa, el Señor quiere algo contigo, el Señor tiene un propósito muy especial al dejarte allí. No olvides que sus propósitos están siendo cumplidos. No olvides que la vida cristiana no es una vida color de rosas y pruebas. No olvides que cada una de las pruebas Dios las permite para llevar su evangelio a través de nuestras vidas. Hoy empieza a pedir, Señor, llévame a hablar con denuedo aún cuando esté en esta prueba tan difícil, porque quiero ser la persona que pueda ir y hablar y dar testimonio, cumplir tu mandamiento como tú lo has dicho. Mi querido amigo, nos vemos en Transforma tu Entorno 2013 ya en solamente 4 días. No faltes, esperamos con mucho gusto. Lleva invitados, lleva más gente y sigamos trabajando para el Señor y transformando nuestro entorno. Nos vemos mañana para el día 25 del devocional y que Dios les bendiga grandemente.